Mi esposo me invitó al cine con mis hijos, pero cuando estábamos en el carro, llamó también a su hijo de otra relación para que nos acompañe. Él ya debería olvidarse de ese niño y centrarse solo en el mío. Llevo 4 años casada con Samuel y desde el primer día entendí que el matrimonio requiere una firmeza absoluta para proteger lo que es nuestro. Cuando una mujer decide construir un hogar, tiene la obligación de marcar fronteras infranqueables para evitar que personas ajenas debiliten la estructura familiar. Mi prioridad absoluta en esta vida es mi hijo Fernando, de 6 años, un niño brillante que merece tener toda la atención, el respaldo y el patrimonio de su padre sin interferencias. Samuel es mi esposo, y como tal, su tiempo, sus ingresos y sus proyectos deben estar dirigidos exclusivamente al núcleo que formamos los tres. No considero que esto sea egoísmo, sino el orden natural que cualquier esposa con carácter debe imponer para garantizar la estabilidad de su casa. Sin embargo, en nuestra convivencia siempre ha existido una sombra sumamente incómoda que amenaza mi tranquilidad: Pablo, el hijo de 12 años que Samuel tuvo en su matrimonio anterior. Desde que me casé con Samuel, dejé muy claro que esa etapa de su pasado ya estaba completamente cerrada y que no tenía sentido seguir arrastrando compromisos antiguos. No es justo que el dinero que debería guardarse para el futuro de Fernando se gaste en mantener a un niño que ya tiene a su propia madre. Siempre he visto la insistencia de Samuel por mantener contacto con Pablo como una falta de lealtad hacia nuestro proyecto de vida actual. Para mí, permitir que un hijo del pasado absorba los recursos del presente es simplemente regalar lo que le corresponde por derecho a mi propio hijo. Durante estos 4 años me he encargado minuciosamente de administrar la agenda de mi esposo y de supervisar cada centavo que sale de la cuenta bancaria. Si Samuel pretendía ser el cabeza de familia de nuestro hogar, debía demostrarlo concentrando sus energías en Fernando y en mí. Muchas veces tuve que ponerme firme y recordarle que sus obligaciones verdaderas están bajo nuestro techo y no en otra parte. Me molestaba profundamente cada llamada de su expareja o cada intento de organizar salidas que rompieran nuestra rutina. Yo estaba convencida de que, con la suficiente perseverancia, lograría que Samuel entendiera que su ciclo anterior había caducado definitivamente y que su única familia real era la que habíamos fundado juntos. La oportunidad perfecta para consolidar esta unión se presentó esta semana, cuando Fernando obtuvo las mejores calificaciones de toda su clase. Como recompensa por su excelente rendimiento escolar, me tomé el trabajo de organizar minuciosamente una tarde especial en el cine. Seleccioné la película con días de anticipación, compré los mejores asientos en la sala VIP y planeé un itinerario impecable para celebrar el éxito de mi pequeño. Quería que fuera una jornada perfecta, un momento íntimo en el que Fernando se sintiera el único centro del universo de su padre. Con esa salida no solo buscaba premiar a mi hijo, sino también demostrarle a Samuel lo armoniosa y feliz que es nuestra vida cuando nos enfocamos exclusivamente en nuestro núcleo. El día de la salida preparé a Fernando con su mejor ropa y me aseguré de que la atmósfera en la casa fuera de pura fiesta. Le repetí a mi hijo varias veces lo orgullosos que estábamos de él y cómo su papá lo consentiría durante toda la tarde. Samuel parecía contento y complaciente, lo cual me confirmó que mi plan de afianzar nuestra dinámica marchaba sobre ruedas. Salimos de la casa entre risas, caminando juntos hacia el vehículo como la familia ejemplar que siempre debimos ser. Sentí una profunda satisfacción al ver a mi esposo al volante y a mi hijo en el asiento trasero emocionado por su premio. Todo estaba fríamente calculado para que esa tarde quedara grabada en la memoria de Fernando como un triunfo de nuestro hogar. Nos acomodamos dentro del auto, cerramos las puertas y yo suspiré con alivio creyendo que finalmente tenía el control total de la situación. Fernando cantaba en el asiento de atrás mientras yo le sonreía a Samuel, disfrutando de la calma previa a la función. Para mí, ese trayecto representaba la coronación de semanas de esfuerzo manteniendo el orden y la disciplina en la casa. Estábamos a punto de arrancar el motor cuando el ambiente perfecto que yo había construido con tanto esmero comenzó a desmoronarse. No había ningún indicio de que algo fuera a salir mal, pero la falta de compromiso de Samuel terminó arruinando el momento de la manera más inesperada. Sin previo aviso y justo antes de poner la marcha, Samuel sacó su teléfono celular del bolsillo y marcó un número rápidamente. Lo miré extrañada mientras esperaba que fuera una llamada de trabajo de última hora que pudiera despachar en segundos. Sin embargo, cuando escuché la voz al otro lado de la línea, la sangre se me congeló en las venas. Samuel saludó con un cariño exagerado a Pablo y le dijo alegremente que en 10 minutos pasaríamos a recogerlo por la casa de su madre para que nos acompañara al cine. Quedé totalmente helada al presenciar semejante falta de respeto hacia el festejo de mi hijo. Una ola de indignación brutal me recorrió el cuerpo al darme cuenta de cómo Samuel destruía en un segundo la exclusiva celebración de Fernando. Pasar a recoger a Pablo significaba romper la intimidad que yo había planificado y desviar la atención que debía ser 100% para mi hijo. Me pareció un acto desleal y descarado invitar a un niño que no vive con nosotros a un evento que era la recompensa de un logro ajeno. Sentí que Samuel estaba regalando el momento especial de Fernando para complacer su propia culpa por haber dejado su matrimonio anterior.
No podía dar crédito a que mi esposo fuera tan insensible como para meter a un extraño en una tarde reservada para nuestro hogar. Aprovechando que Fernando estaba distraído mirando por la ventana, me giré hacia Samuel y le recriminé en un susurro lleno de rabia su total falta de consideración. Le dije muy claramente que me parecía una vulgaridad arruinar el premio de nuestro hijo trayendo a alguien que no pertenecía a la dinámica de esa tarde. Le exigí que colgara la llamada o que inventara cualquier excusa para cancelar la invitación a Pablo antes de que fuera demasiado tarde. Mi tono era de absoluta advertencia, porque no estaba dispuesta a tolerar que el esfuerzo de mi hijo fuera pisoteado de esa manera. Esperaba que Samuel entrara en razón y me diera mi lugar como su esposa y protectora de su casa. Samuel me miró con una frialdad que me encendió la sangre y simplemente ignoró mi reclamo con una soltura indignante. Me respondió en voz baja pero tajante que Pablo también era su hijo y que tenía todo el derecho del mundo a compartir cualquier tarde con la familia. Ni siquiera tuvo la decencia de disculparse por cambiar los planes a mis espaldas ni por violar el itinerario que yo había organizado con días de anticipación. Acto seguido, puso el auto en marcha y aceleró en dirección a la casa de su expareja, dejándome con la palabra en la boca. Su actitud fue una bofetada directa a mi autoridad dentro de la relación. Ver a Samuel conduciendo hacia la casa de su otro hijo me confirmó que mi esposo no tiene las prioridades claras ni el carácter para defender su verdadero hogar. Me sentí profundamente traicionada porque entendí que, para él, la tranquilidad de nuestro espacio vale muy poco frente a sus compromisos pasados. Estaba claro que si yo no tomaba el control con mano de hierro, Samuel seguiría regalándole el tiempo, la atención y el futuro financiero de Fernando a un niño que no vive con nosotros. Mi mente comenzó a trabajar a 1000 por hora mientras observaba las calles pasar. No iba a permitir que se me irrespetara de esta forma sin que hubiera consecuencias inmediatas. Al llegar a la esquina de la casa de la expareja de Samuel, vi a Pablo parado en la acera esperando que el auto se detuviera. Fernando preguntó en voz alta quién era el niño que se iba a subir y yo sentí una furia sorda al ver cómo se rompía el ambiente exclusivo de mi hijo. Samuel destrabó los seguros de las puertas con una sonrisa autosuficiente, completamente ajeno al daño que le estaba infligiendo a nuestro matrimonio. Me acomodé en el asiento de copiloto, me crucé de brazos y decidí que a partir de ese instante la tarde tomaría un rumbo muy diferente. Estaba firmemente convencida de que la culpa de todo este desastre era de Samuel por no saber cerrar capítulos y por obligarme a actuar para defender los derechos de mi hijo. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice: es ridículo que hables de Pablo como si fuera una suscripción de televisión que tu esposo debió cancelar cuando te conoció. La paternidad no caduca solo porque cambiaste de esposa, y exigir que un padre ignore a su primogénito es de una inmadurez insostenible. Si no querías lidiar con un hombre que ya tenía un hijo, haberte buscado a un soltero sin pasado. Respuesta de la OP: no me interesa tu opinión simplista sobre el pasado de los demás. En un hogar verdaderamente estructurado, la prioridad absoluta debe ser siempre el núcleo actual y el hijo que convive a diario con la familia. Es un insulto para Fernando que sus logros sean compartidos con alguien que no aporta nada a nuestro día a día, y cualquier madre con carácter defendería el patrimonio de su hijo exactamente como yo lo hago. Usuario Anónimo 2 dice: me parece fascinante cómo disfrazas tus celos enfermizos bajo la excusa de proteger el futuro de Fernando. Tu hijo de 6 años solo quería ir al cine a ver una película y comer palomitas, no estaba calculando si el otro niño le robaba patrimonio. Fuiste tú la que arruinó la salida antes de empezar por tu fijación en excluir a Pablo. Respuesta de la OP: tú no sabes absolutamente nada de lo que cuesta mantener el equilibrio y la economía de una casa. Mi hijo merecía una tarde única y exclusiva por su esfuerzo académico, no una función arruinada por adiciones de último minuto para calmar culpas ajenas. Defender los momentos especiales de Fernando frente a la falta de criterio de su padre no son celos, es pura responsabilidad materna. Actualización 1. Ha pasado una semana desde la última actualización y las cosas en esta casa han alcanzado un punto de tensión insoportable por culpa del descaro de mi esposo. Durante toda la función de cine en aquella fatídica salida me mantuve en un silencio helado para dejarle perfectamente clara a Samuel mi postura de rechazo. No pronuncié una sola palabra, no compré boletos para acomodarme cerca de Pablo y me aseguré de que el ambiente se sintiera denso y profundamente incómodo. Samuel intentó actuar con normalidad, pero mi distancia le demostró que su falta de lealtad no pasaría desapercibida. Yo estaba allí para vigilar cada uno de sus movimientos y recordarle con mi sola presencia que había cometido un grave error al violar mis límites. El momento culminante de la tarde ocurrió cuando llegamos al área de la dulcería antes de entrar a la sala. Samuel caminó hacia el mostrador y le preguntó a Pablo qué combo de golosinas y refresco quería para la película. En ese preciso instante me interpuse de inmediato entre mi esposo y el mostrador, cortando la transacción con una firmeza absoluta frente a los empleados. Le prohibí terminantemente a Samuel gastar un solo centavo del presupuesto en golosinas para Pablo, recordando en voz alta que ese dinero era una asignación exclusiva reservada como premio para las calificaciones de Fernando.
Pablo se quedó mirando al suelo avergonzado y Samuel tuvo una mirada de furia, pero no tuvo el valor de llevarme la contraria en público. El trayecto de regreso en el vehículo fue un calvario de incomodidad que Samuel pretendió ignorar concentrándose en el camino. Pablo no dijo una sola palabra en el asiento trasero y Fernando miraba asustado la frialdad con la que nos tratábamos su padre y yo. Yo me mantuve erguida en el asiento del copiloto, sintiendo que había logrado marcar un precedente fundamental sobre quien maneja los recursos del hogar. Si Samuel creía que podía ir por la vida repartiendo el dinero de nuestra casa sin mi consentimiento, acababa de entender que se enfrentaba a una pared de piedra. No me arrepiento en absoluto de haberle negado los dulces a ese niño, porque los premios se ganan y el presupuesto de mi hijo no se toca. Al llegar a nuestra casa y dejar a Pablo en la puerta de su madre, la discusión estalló con una violencia verbal que nunca habíamos tenido. Samuel entró a la recámara principal hecho una furia, recriminándome por haber humillado a su hijo en la dulcería y por haber arruinado la tarde con mi actitud hostil. Yo no me dejé amedrentar en absoluto y le levanté la voz para hacerle ver que el verdadero humillador era él por menospreciar el logro de Fernando. Le dije muy claramente que su falta de compromiso con nuestro hogar no podía quedar impune y que las disculpas verbales ya no me servían de nada. Para reparar el daño que le causó a nuestro hijo, exigía una garantía real y concreta de lealtad. Aprovechando la acalorada discusión, le planteé una exigencia que ya tenía redactada mentalmente y le planteé mi exigencia definitiva. Le exigí a Samuel redactar y firmar un acuerdo privado donde cediera la totalidad de los derechos de nuestra propiedad residencial a favor exclusivo de Fernando. Con esta medida pretendía asegurar legalmente que Pablo jamás pudiera reclamar ningún tipo de herencia o derecho sobre la casa que tanto nos ha costado mantener. Le expliqué a mi esposo que esa era la única forma de probarme que su verdadera prioridad era nuestro hijo y no el producto de su matrimonio fracasado. Era un pacto de protección indispensable para saldar la ofensa de la tarde. La reacción de Samuel fue de un rechazo absoluto y una falta de visión alarmante. Se negó rotundamente a firmar cualquier documento y me gritó directamente que yo estaba perdiendo la cabeza por tratar a su otro hijo como si fuera un enemigo mortal. Me acusó de ser una manipuladora fría y de querer despojarlo de sus bienes bajo el chantaje emocional del bienestar de Fernando. Ver su negativa tan contundente me confirmó que mi esposo prefiere mantener abiertas las puertas para favorecer a Pablo antes que darle seguridad al hijo que vive con él día y noche. Su respuesta me demostró que estaba completamente sola en la tarea de proteger el patrimonio de mi pequeño. Ante su rotunda negativa a actuar como un padre responsable, comprendí que debía utilizar las herramientas de influencia más efectivas que tenía a mi disposición. La persona más cercana a Fernando soy yo, y era mi obligación prepararlo para la amenaza real que representa la presencia de Pablo en su vida. Durante toda esta semana he dedicado la hora de acostar a mi hijo para explicarle la situación real de la familia a mi manera, de forma suave pero sumamente instructiva. Necesitaba que Fernando abriera los ojos y entendiera que no todos los que sonreían en la casa tenían buenas intenciones hacia él. Una madre preventiva debe educar a su hijo para la defensa de sus propios intereses. Cada noche, mientras le acomodaba las cobijas a Fernando, le explicaba con paciencia que Pablo no es su hermano de verdad, sino un extraño desalmado que solo viene a nuestra casa a quitarle sus cosas. Le enseñé que cada juguete que su padre le compra a ese niño es un juguete menos para él, y que cada salida a cenar con Pablo reduce el dinero que tenemos para su escuela. Le hablé de cómo Pablo quiere robarle el amor y la atención de Samuel para dejarnos desprotegidos a los dos. Le repetí estas verdades con dulzura hasta asegurarme de que el mensaje quedara grabado en su mente infantil como un escudo de supervivencia. Mi estrategia de concientización funcionó con una precisión absoluta y los resultados no tardaron en manifestarse frente a mi esposo. Anoche, durante la cena familiar, Samuel cometió la torpeza de mencionar el nombre de Pablo de forma casual, comentando que tal vez el próximo sábado podríamos salir todos de paseo. En cuanto la palabra Pablo salió de la boca de mi esposo, Fernando soltó los cubiertos de golpe, se puso completamente pálido y rompió en un llanto desconsolado que paralizó la mesa. El niño comenzó a temblar visiblemente, presa de un ataque de ansiedad muy intenso mientras se agarraba de mi brazo buscando refugio. Fernando suplicaba entre lágrimas y de forma desgarradora que por favor no dejáramos entrar a ese niño a nuestra casa nunca más. Gritaba desconsolado que Pablo venía a robarle sus juguetes, su casa y a quitarle a su papá, usando exactamente las palabras que yo le había enseñado para defenderse. Samuel se quedó atónito, mirando la escena sin poder reaccionar mientras intentaba calmar al niño sin éxito alguno. Yo abracé fuertemente a Fernando contra mi pecho, dándole caricias tranquilizadoras y mirándolo a mi esposo con el triunfo reflejado en el rostro. Por fin mi hijo estaba entendiendo el peligro real y reaccionando como un verdadero heredero que defiende su territorio. Samuel intentó acercarse a Fernando para abrazarlo, pero el niño se escondió más detrás de mi espalda, rechazando por completo el contacto de su padre. Le dije a mi esposo en un tono severo que ahí tenía las consecuencias directas de haber forzado la presencia de un extraño en la vida de nuestro hijo.
Le recriminé que el terror de Fernando era la prueba viva del daño emocional que le causaba intentar meter a Pablo a la fuerza en nuestra dinámica. Samuel no supo qué responder y se levantó de la mesa visiblemente alterado, dejándome sola en el comedor con el niño en brazos. Siento una satisfacción enorme al ver que mi trabajo de protección materna ha dado sus primeros frutos. Fernando ahora comprende que la casa le pertenece únicamente a él y que debemos estar alerta frente a los intrusos que intentan despojarnos. No me importa si Samuel piensa que mi actitud es extrema o desproporcionada, porque mi única meta es garantizar que mi hijo no pierda nada de lo que le corresponde. Si para lograrlo tengo que mantener a mi esposo contra la pared y enseñarle a mi hijo a rechazar a quienes nos amenazan, lo haré sin dudarlo ni un solo segundo. Comentarios de la actualización 1. Usuario Anónimo 1 dice: lo que le estás haciendo a tu hijo de 6 años no es educarlo para defender su territorio, es maltrato infantil y lavado de cerebro puro y duro. Generarle un ataque de ansiedad y un trauma psicológico a tu propio niño solo para ganar una disputa de poder contra tu esposo y su hijo anterior es siniestro. Estás usando la mente de un niño pequeño como un arma de guerra. Respuesta de la OP: no vengan a hablarme de trauma, cuando lo único que estoy haciendo es abrirle los ojos a mi hijo sobre la realidad de las cosas. En este mundo nadie te regala nada y si yo no le enseño a Fernando a cuidar sus recursos y el afecto de su padre desde pequeño, el día de mañana se quedará en la calle por culpa de padres irresponsables. Una madre de verdad protege el patrimonio de su hijo, no anda con rodeos sentimentales. Usuario Anónimo 2 dice: exigir un documento firmado para que tu esposo le ceda la totalidad de la casa a tu hijo me suena a la estrategia más descarada del mundo para preparar un divorcio rentable. Sabes perfectamente que si la casa está a nombre de tu hijo, tú mantienes el control absoluto del inmueble en caso de separación. Estás armando un negocio redondo a costa de la familia de tu esposo. Respuesta de la OP: asegurar el techo de un menor de edad no es ningún negocio redondo, es el deber básico que cualquier padre comprometido debería cumplir sin rechistar. Si Samuel realmente quisiera a nuestro hogar no tendría ningún problema en garantizar legalmente que la casa sea de Fernando y no de un tercero. No voy a permitir que el futuro de mi hijo dependa de las veleidades y la mala cabeza de mi esposo. Hey chismesaurios, paso un momento, sí, rapidísimo, para recordarles que si quieren más chismes pueden seguir el canal de Chismesauria. Estamos subiendo 2 videos al día en donde contamos las historias con la perspectiva del hombre, con la perspectiva de aquel que enfrenta a las locas. Así que, si te gusta este tipo de contenido, muy probablemente el de la Chismesauria también te va a encantar. Nos vemos por allá, un saludo. Actualización 2. Ha pasado un mes desde la última actualización y el ambiente en esta casa se convirtió en una caldera a punto de estallar por la insistencia de Samuel en desobedecer mis límites. A pesar de los ataques de ansiedad de Fernando y de mi absoluta desaprobación, mi esposo tuvo la osadía de traer a Pablo a pasar todo el fin de semana a nuestra casa. Samuel pensó que con el paso del tiempo yo me ablandaría y terminaría aceptando la presencia de su otro hijo en nuestro espacio sagrado. Ante semejante provocación, comprendí que los reclamos verbales ya no eran suficientes y que debía ejecutar una jugada definitiva que erradicara a ese niño de nuestras vidas de una vez por todas. Para asegurar que mi plan saliera perfecto y no existiera ningún margen de duda, utilicé una herramienta tecnológica que yo misma había configurado semanas atrás. En mi tableta personal tengo instalada una aplicación de monitoreo doméstico conectada a una pequeña cámara de seguridad oculta en la esquina superior de nuestra recámara principal, apuntando directamente a la caja fuerte donde guardamos documentos importantes, el efectivo y mis joyas. Aproveché que Samuel, Pablo y Fernando se encontraban abajo en la cocina preparando el almuerzo para subir a la habitación sin hacer el menor ruido. Mi objetivo era impecable y no admitía ninguna clase de fallos. Abrí la caja fuerte usando mi clave secreta, tomé un sobre con una suma muy considerable de dinero en efectivo que teníamos reservado para las vacaciones y agarré 3 anillos de oro de gran valor sentimental. Caminé con la suma de dinero y las joyas escondidas entre mi ropa hacia la habitación de huéspedes, donde Pablo había dejado sus cosas al llegar. Me deslicé en silencio hasta su equipaje, me aseguré de que la puerta estuviera despejada y escondí todo cuidadosamente en el fondo del compartimento principal de su mochila. Una vez ocultos los objetos bajo su ropa de cambio, cerré la cremallera y bajé a la cocina actuando con absoluta normalidad. Esperé pacientemente a que llegara el momento de la tarde en que Pablo debía despedirse para regresar a la casa de su madre. Cuando el niño tomó su mochila y se puso de pie en la sala junto a Samuel para salir por la puerta, ejecuté el momento dramático que había preparado con tanta precisión. Salí corriendo de la recámara principal gritando con desesperación que la caja fuerte estaba abierta y que me faltaban las joyas familiares y la totalidad del dinero en efectivo. Armé una escena monumental en la entrada, señalando directamente a Pablo con el dedo y acusándolo abiertamente de ser un ladrón descarado que se había aprovechado de nuestra hospitalidad. Samuel se puso pálido y me exigió que me calmara, asegurando que su hijo jamás haría una cosa semejante en nuestra casa. Yo continué gritando con mayor intensidad para atraer la atención de las trabajadoras de la cuadra y presionar a mi esposo,
exigiendo registrar de inmediato la mochila de Pablo en medio del vestíbulo. Obligué a Pablo a soltar su maleta mientras el niño negaba entre lágrimas haber tocado nada de la habitación principal. Agarré la mochila con violencia, la volteé sobre la mesa de la entrada y derramé todo su contenido ante la vista atónita de mi esposo y de mi hijo Fernando. Al caer los billetes y los anillos de oro sobre la madera de la mesa, la cara de Samuel fue un poema de absoluta conmoción. Aproveché la evidencia física para exigirle a mi esposo que llamara inmediatamente a la policía para ponerle una denuncia formal a Pablo por robo agravado. Le grité a Samuel que con semejante acto delictivo quedaba demostrado que su otro hijo era una amenaza real para nuestra seguridad y que debía firmar una prohibición de entrada de por vida a nuestra propiedad. Mi victoria parecía absoluta y sentí la enorme gloria de haber liberado a mi hogar de ese intruso para siempre. Sin embargo, en mi afán de aplastar a Samuel y no dejarle ninguna vía de escape, cometí un error catastrófico al intentar usar mi propia herramienta de control contra él. Para rematar mi acusación y dejarlo totalmente acorralado sin posibilidad de defender a Pablo, saqué eufórica mi tableta personal del bolso. Comencé a gritar a voz en cuello que el registro de apertura de la aplicación de monitoreo doméstico probaba exactamente la hora en que la caja fuerte había sido violada por el ladrón. Desbloqueé la pantalla de inmediato frente a la cara de Samuel y le di reproducir al clip guardado en el historial de la cámara de seguridad. Lo que apareció en la pantalla de la tableta no fue la figura de Pablo entrando a robar como yo había imaginado en mi desesperada prisa por condenarlo. El vídeo de alta definición guardado automáticamente en la memoria de la aplicación me mostraba a mí misma, con total claridad, abriendo la caja fuerte a las 2 de la tarde. En la grabación se me veía perfectamente sacando el paquete de dinero, metiendo los anillos de oro en mi bolsillo y sacando el paquete de dinero, metiendo los anillos de oro en mi bolsillo y saliendo apresuradamente de la habitación con las cosas en la mano. La cámara había registrado cada segundo de mi maniobra sin que yo me diera cuenta de que el sensor de movimiento se había activado al momento de abrir el mueble. Me quedé helada, completamente paralizada mientras el vídeo se repetía en un bucle grotesco sobre la pantalla de mi tableta. La respiración se me cortó de golpe y sentí que la tierra se abría bajo mis pies mientras intentaba desesperadamente apagar el dispositivo con los dedos temblorosos. Ya era demasiado tarde. Samuel había visto la secuencia completa desde el primer segundo hasta el final, observando sin pestañear cómo yo había planificado el falso robo para incriminar a su hijo de 12 años. La evidencia era tan demoledora que no había ninguna excusa que pudiera ensayar para salir de ese abismo. La mirada que me dirigió Samuel al levantar los ojos de la pantalla no fue de rabia, ira o discusión verbal, sino de un desprecio absoluto y visceral que me caló hasta los huesos. No me dijo una sola palabra. No me gritó ni me pidió una sola explicación sobre el vil montaje que acababa de presenciar en vivo. Mi esposo se mantuvo en un silencio sepulcral, con la mandíbula apretada y los ojos fijos en mí como si estuviera viendo a un monstruo desagradable. La frialdad de su reacción fue infinitamente peor que cualquier insulto que me hubiera podido lanzar en ese momento. Sin pronunciar un solo sonido, Samuel se agachó para tomar a Pablo del brazo con una ternura infinita, mientras el niño continuaba sollozando en el vestíbulo. Acto seguido, mi esposo estiró su otra mano, tomó a Fernando fuertemente por los dedos y comenzó a caminar hacia la puerta de salida llevando a los dos niños a su lado. Me abalancé hacia él intentando frenarle el paso, gritándole que Fernando era mi hijo y que no podía sacarlo de su casa de esa manera tan arbitraria. Samuel simplemente me empujó el hombro con la firmeza de un desconocido, abrió la puerta principal, subió a los dos niños al auto y arrancó a toda velocidad en medio de la noche. Me quedé parada en el umbral de la puerta, viendo cómo las luces traseras del vehículo de mi esposo se alejaban por la calle hasta desaparecer en la oscuridad. El silencio de la casa vacía me cayó encima como una losa gigantesca mientras los billetes y los anillos permanecían tirados sobre la mesa de la entrada. Entré a la sala y me dejé caer en el sillón, temblando de rabia e incredulidad ante la manera tan cobarde en que Samuel me había abandonado por defender a su otro hijo. Estoy convencida de que la aplicación tuvo una falla en la secuencia de grabación y que todo este desastre fue una terrible coincidencia de la que pronto voy a salir airosa. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, esto tiene que ser el remate más ridículo de la historia. Instalaste una cámara de seguridad en tu propia casa, armaste un montaje criminal plantando joyas en la mochila de un niño de 12 años y luego sacaste la tableta para mostrar las pruebas, transmitiendo tu propio delito en HD frente a tu esposo. Tu torpeza superó a tu malicia de una forma impresionante. Respuesta de la OP, no digas estupideces que no entiendes. El sistema de monitoreo tuvo una falla evidente en el servidor al empalmar los fragmentos de vídeo y lo que se vio en esa pantalla estaba totalmente fuera de contexto. Yo solo estaba resguardando los objetos de valor de la casa antes de que ese niño se acercara a la recámara principal, pero Samuel usó ese error técnico como la excusa perfecta para escapar de sus responsabilidades. Usuario anónimo 2 dice, Samuel es un héroe absoluto por haber rescatado a ambos niños de esa casa en el mismo segundo en que vio de lo que eras capaz.
Sacó a su hijo mayor de la trampa que le tendiste y salvó a Fernando de seguir viviendo con una persona que usa la manipulación criminal como método de crianza. Espero que no te vuelva a ver la cara en su vida. Respuesta de la OP. Lo que hizo Samuel esa noche se llama secuestro de un menor de edad y estoy asesorándome con los mejores abogados para usar todo el peso de la ley en su contra. Nadie me quita a mi hijo Fernando de mi lado y mucho menos un hombre que prefirió llevarse a un niño ajeno antes que darle la cara a su esposa. Muy pronto va a tener que responder ante los tribunales por haberse llevado a mi hijo sin mi consentimiento. Actualización 3. Ha pasado 3 meses desde la última actualización y mi vida se ha convertido en una auténtica pesadilla por culpa de la persecución legal que Samuel emprendió en mi contra. Me enteré por medio de conocidos que mi esposo se había instalado en un departamento alquilado al otro lado de la ciudad, viviendo con los 2 niños y habiendo presentado una demanda formal para obtener la custodia legal temporal de Fernando. Saber que mi propio hijo estaba viviendo bajo el mismo techo que Pablo y que Samuel pretendía arrebatarme mi lugar de madre me consumió en una furia y un rencor incontrolables. No podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo destruían mi hogar mientras él rehacía su vida tan campante. Decidí que la única forma de frenar a Samuel y obligarlo a regresar a casa arrepentido era destruyendo su imagen profesional y arruinando el entorno escolar de Pablo. Para ejecutar esta maniobra, aproveché las licencias de software de envío masivo de correos y servidores de llamadas virtuales que manejaba habitualmente en mi trabajo como ejecutiva de mercadeo. Estaba convencida de que si le generaba un caos de proporciones gigantescas en su trabajo y en la escuela de su otro hijo, Samuel colapsaría emocionalmente y no tendría más remedio que acudir a mí para que lo ayudara a salir del problema. Era una táctica drástica pero sumamente necesaria para retomar el control de la situación. Desde la comodidad de mi computadora personal, configuré el sistema corporativo e inicié una campaña masiva de denuncias anónimas dirigidas a la directiva de la escuela de Pablo. Envié decenas de correos electrónicos afirmando que el niño comerciaba con sustancias prohibidas dentro del colegio y que representaba un peligro grave para sus compañeros de clase. Simultáneamente, redacté correos difamatorios dirigidos al consejo directivo de la empresa donde trabaja Samuel, acusándolo falsamente de estar malversando fondos de la compañía para mantener a sus 2 familias paralelas. Me sentí invencible al presionar el botón de envío y ver cómo los mensajes salían hacia sus destinos. Mi plan era perfecto en la teoría. El caos social obligaría a Samuel a rendirse y a pedirme cacao para limpiar su reputación antes de caer en la ruina total. Sin embargo, mi desmedida confianza en la tecnología de mi empleo terminó provocando un desastre absoluto que nunca vi venir. Las autoridades de la empresa de mi esposo no se tomaron las acusaciones a la ligera e iniciaron un peritaje cibernético de emergencia con una firma de seguridad informática para rastrear el origen exacto de los mensajes difamatorios. Al haber utilizado las licencias corporativas y los accesos remotos vinculados a mis credenciales de trabajo, los expertos rastrearon la dirección IP de origen en menos de 48 horas. El rastreo llevó a los peritos informáticos directo hacia mi computadora personal y a la conexión de Internet de mi propia casa. Los especialistas descubrieron que todas las denuncias falsas sobre Pablo y las acusaciones de fraude contra Samuel habían sido redactadas y despachadas utilizando mis credenciales de usuario laboral y mis accesos registrados. El Departamento de Recursos Humanos de mi empresa fue notificado de inmediato sobre el uso indebido de sus herramientas para cometer delitos cibernéticos y difamación grave. Todo mi entramado de ataque se desplomó como un castillo de naipes en cuestión de 2 días. La mañana del jueves, mientras me encontraba sola en la casa intentando planear mi siguiente movimiento, la policía se presentó en mi puerta con una orden judicial de registro y una citación penal de urgencia. Entraron a mi propiedad, incautaron mi computadora personal, mi teléfono móvil y mi tableta como evidencia de un delito cibernético y difamación agravada. Me quedé helada al ver a los oficiales revisar mis pertenencias mientras me leían mis derechos en medio del pasillo de la entrada. Pensé que Samuel estaba detrás de la puerta disfrutando de su victoria, pero la realidad era infinitamente más macabra para mí. Al revisar la notificación de la fiscalía descubrí con horror que Samuel ya no estaba reaccionando a mis ataques, sino que había estado coordinando una estrategia legal impecable desde hacía semanas. Durante el último mes que vivimos juntos después del altercado en el coche, mi esposo había estado grabando en secreto todas mis conversaciones nocturnas con Fernando usando un micrófono oculto en el cuarto del niño. Tenía horas de audio donde se me escuchaba claramente condicionando a mi hijo, hablándole mal de Pablo y enseñándole a odiar al hijo mayor de su padre para generarle terror. Sumado a las grabaciones de voz, Samuel había presentado ante el juez de familia la copia en alta definición del vídeo de la cámara de seguridad donde me grabé montando el falso robo en la mochila de Pablo. Con el nuevo informe del peritaje policial que probaba mis delitos cibernéticos contra su empresa y la escuela del niño, la defensa de mi esposo estructuró un expediente devastador por alienación parental severa, difamación, injurias y falsificación de pruebas. El conjunto de evidencias presentadas ante las autoridades era tan abrumador que me dejó completamente desarmada ante la ley. El juez de la causa emitió esa misma tarde una orden de restricción definitiva de emergencia contra mi persona.
El documento judicial me prohíbe terminantemente acercarme a menos de 500 metros de Samuel, de Pablo y, lo que es peor, de mi propio hijo Fernando en cualquier lugar público o privado. De la noche a la mañana me convertí en una apestada legal que no tiene derecho a comunicarse con su familia ni a pisar el colegio donde estudia su pequeño. Las autoridades me dejaron muy claro que si violaba la medida iría a dar directamente a una celda de prisión. La empresa donde trabajaba me despidió de inmediato sin ningún tipo de indemnización por haber utilizado sus licencias para cometer actividades ilícitas y dañar a terceros. Perdí mi fuente de ingresos, mi reputación profesional y la posibilidad de pagar a los abogados de primer nivel que necesitaba para defenderme de la demanda de custodia. Me quedé atrapada en una casa vacía, enfrentando cargos penales y con el agua hasta el cuello sin saber cómo salir de semejante pozo. Mi vida entera se desmoronó por culpa de un sistema informático manipulado y de la frialdad con la que Samuel calculó mi caída. No puedo creer la ingratitud de la justicia al permitir que un padre use grabaciones privadas en el hogar para quitarle un hijo a su madre. Estoy viviendo los peores días de mi existencia, totalmente aislada del mundo y vigilada por las autoridades como si fuera la peor de las criminales. Samuel logró que todo el mundo me viera como una persona inestable, cuando lo único que hice fue luchar desesperadamente por defender los derechos de Fernando. Me rehúso a aceptar que las trampas de mi esposo y la ineptitud de los expertos de tecnología hayan destruido el hogar que tardé 4 años en construir. Comentarios de la actualización 3. Usuario Anónimo 1 dice: utilizar las licencias y la IP corporativa de tu propia empresa de mercadeo para mandar correos difamatorios contra un niño de 12 años y su colegio tiene que ser el pico absoluto de la estupidez delictiva. Te creíste una mente maestra del crimen por saber mandar mails masivos y terminaste entregándole tu dirección IP y tus credenciales en bandeja de plata a la policía. Da hasta vergüenza ajena tu torpeza. Respuesta de la OP: ustedes hablan desde la ignorancia total porque no conocen cómo funcionan los servidores corporativos. Los ingenieros de sistemas de mi empresa fueron manipulados por el abogado de Samuel para alterar los registros de la red y hacerme quedar a mí como la responsable de esos envíos. Todo esto es una trampa montada para despojarme de mis derechos como madre y perjudicarme laboralmente. Usuario Anónimo 2 dice: te pareces a la villana de un cuento que de tanto intentar arruinarle la vida a los demás termina destruyendo su propio trabajo, enfrentando cargos penales y recibiendo una orden de restricción para no ver a su propio hijo. Tu esposo guardó los audios de cómo manipulabas al niño y el vídeo de tu montaje criminal. Te derrotaron con tus propias armas por actuar con tanta malicia e impulso. Respuesta de la OP: la justicia en este país está completamente vendida y favorece sistemáticamente a los hombres irresponsables que usan a sus abogados para castigar a las madres protectoras. No soy ninguna villana por defender el patrimonio de Fernando ante la invasión de personas ajenas a nuestra casa. Es una crueldad sin nombre que me impongan una orden de restricción por el simple hecho de velar por el futuro de mi pequeño. Hey chismesaurios, este video está cerca de terminar, pero si se quedaron con ganas de más, la versión de la chismesauria de esta historia estará publicada 1 hora después de subir este video. Les dejaré el link en la descripción. Nos vemos por ahí. Actualización 4. Ha pasado 6 meses desde la última actualización y el juicio final por la custodia y las demandas penales concluyó la semana pasada con un dictamen del juez que es completamente inapelable. Tras someterse a largos meses de evaluaciones psicológicas y peritajes judiciales, los especialistas confirmaron ante la Corte el daño emocional severo y la manipulación psicológica sistemática a la que sometí a Fernando durante el tiempo que estuvimos juntos. El informe del tribunal concluyó de forma categórica que mi comportamiento representaba un peligro real para el desarrollo mental de mi hijo, retirándome la patria potestad de forma absoluta y otorgándole la custodia total y definitiva a Samuel. Para colmo de males, la residencia familiar que tanto me empeñé en proteger y sobre la cual exigía escrituras exclusivas tuvo que ser vendida en subasta pública por orden del juez. El dinero obtenido de la venta del inmueble se utilizó para saldar los exorbitantes honorarios de los procesos legales, pagar las indemnizaciones por difamación y cubrir los costos de los tratamientos psicológicos que Fernando necesita. Me quedé absolutamente sin nada. Perdí la propiedad que cuidé durante 4 años, no me tocó ni un solo centavo del patrimonio familiar y me quedé totalmente en la calle por no saber contener mi afán de control. Actualmente vivo en un pequeño departamento de un solo ambiente, ubicado en un barrio marginal y feo que apenas puedo costear trabajando en empleos informales de muy baja categoría. Tras el escándalo masivo en mi anterior trabajo y mi despido por mal uso de licencias corporativas, ninguna empresa de publicidad ni de mercadeo acepta mi currículum en la ciudad. Mi espacio vital se redujo a una habitación oscura con un colchón en el suelo y una mesa pequeña, sufriendo a diario para reunir el dinero del alquiler y los servicios básicos. La opulencia y la comodidad en las que solía vivir junto a Samuel son ahora un recuerdo lejano que me atormenta todas las noches. Mi régimen de convivencia con Fernando fue reducido por el tribunal a la expresión más mínima y humillante que pueda existir para una madre. El juez me concedió únicamente 1 hora a la semana para ver a mi hijo,
condicionada a realizarse en la sala de visitas de un centro de apoyo familiar supervisado constantemente por 2 trabajadoras sociales y un guardia de seguridad. Ni siquiera tengo derecho a llevarle juguetes sin antes pasarlos por un estricto control de revisión o a sacarlo a caminar a la esquina del establecimiento. Mi papel de madre quedó reducido a un trámite institucional de 60 minutos semanales bajo vigilancia. Ayer por la tarde acudí a mi primera cita oficial en el centro familiar supervisado para volver a ver a Fernando después de 6 largos meses de separación obligatoria. Me preparé durante horas, me puse la mejor ropa que me quedaba e intenté poner mi mejor sonrisa para demostrarle a mi hijo que su madre seguía estando allí para él. Tenía la esperanza absurda de que, al verme cruzar la puerta, el niño corriera hacia mis brazos y me demostrara que todo el condicionamiento del pasado seguía vivo en su corazón. Deseaba con todas mis fuerzas sentir el calor de su abrazo para contrarrestar la inmensa soledad en la que me encuentro sumida. Cuando la trabajadora social me abrió la puerta del salón de visitas y me permitió entrar, vi a Fernando sentado al fondo del cuarto dibujando sobre una mesa de madera. En cuanto di el primer paso hacia adelante y me estiré emocionada gritando su nombre para abrazarlo, la reacción de mi hijo me desgarró las entrañas por completo. Fernando se sobresaltó visiblemente, tiró los colores al suelo y se echó bruscamente hacia atrás, esquivando de forma instintiva el contacto con mis manos. El niño corrió despavorido a esconderse detrás de las faldas de la trabajadora social, temblando de pies a cabeza mientras me observaba con una mirada cargada de un pánico absoluto. Durante los 60 minutos completos que duró la visita programada, Fernando se negó rotundamente a pronunciar una sola palabra o a salir de su escondite detrás del personal del centro. Cada vez que intentaba darle un paso hacia él o hablarle con dulzura, el niño comenzaba a hiperventilar y a apretar los ojos con fuerza, como si estuviera viendo a un auténtico monstruo que venía a hacerle daño. La trabajadora social me pidió amablemente que mantuviera la distancia para no alterar más la estabilidad emocional del menor. Tuve que pasar una hora entera sentada en una silla de plástico, viendo a mi propio hijo mirarme con terror, rechazo y una distancia insalvable. Al terminar el tiempo de la visita, la funcionaria me indicó que debía retirarme de la sala mientras mi esposo Samuel esperaba afuera en el vehículo para llevarse a Fernando a su casa. Salí del edificio caminando como un autómata por las calles frías, escuchando a lo lejos las risas de mi hijo cuando Samuel lo subió al auto donde también viajaba Pablo. Nadie me miró, nadie me dio la despedida y nadie sintió la menor compasión por la mujer destruida que caminaba de regreso hacia su estancia. El contraste entre la familia feliz que ellos formaban y la ruina absoluta de mi vida me golpeó con la fuerza de un martillazo. Al regresar a mi pequeño departamento de un solo ambiente, cerré la puerta con llave, me dejé caer de rodillas sobre el piso de cemento y me quebré en un llanto desgarrador que me dejó sin aire. En medio del silencio sepulcral de la habitación, tuve que enfrentarme a la fría y despiadada realidad de todo lo que mi paranoia, mi posesividad y mi afán de control terminaron provocando. Fue una sensación amarga de arrepentimiento tardío al darme cuenta de que fui yo misma la arquitecta de mi propia desgracia. Ningún enemigo me hizo esto, ningún servidor falló y ningún tribunal me hizo trampa, fui yo la que destruyó todo lo que tenía. Por intentar borrar a un niño inocente de la vida de mi esposo y por querer adueñarme egoístamente de todo bajo la excusa de proteger a mi hijo, terminé destruyendo mi matrimonio para siempre. Por mi incapacidad de compartir y por mi soberbia desmedida, perdí mi casa, me quedé sin empleo, arruiné mi reputación ante la sociedad y me convertí en una perfecta extraña a los ojos del único niño que juré defender. Fernando ya no me ve como su madre protectora, sino como el fantasma aterrador del que su padre tuvo que rescatarlo. Ahora no me queda nada más que este cuarto frío y el dolor de saber que me quedé completamente sola en el mundo por culpa de mis propios actos.